En este vídeo vamos a ver las declinaciones de los adjetivos, en concreto cuando van en plural. Entonces, para empezar, cuando van con un artículo determinado, vamos a seguir el siguiente orden: nominativo, acusativo, dativo y por último genitivo. Bueno, pues en el caso del nominativo, die se añade en al adjetivo. Por ejemplo, die kleinen Kinder, los niños pequeños. Es esa terminación la que se añade. En el siguiente caso, el acusativo die también se añade también en. Por ejemplo, die schönen Farben, los hermosos o bonitos colores, como suene mejor. Se añade en. En el caso del dativo der se añade también en. Por ejemplo, der geduldigen Eltern, los padres pacientes. Vemos lo que se añade. Y por último, en el genitivo también der se añade en también. Por ejemplo, der kleinen Dörfer, de los pueblos pequeños. Se añade en. Y esto hay que sabérselo. La ventaja es que aquí siempre se añade en. Es muy difícil equivocarse porque siempre es la misma terminación, así que en eso por lo menos tenemos alguna ventaja. Por ejemplo, die kleinen Kinder zeigen die schönen Farben der kleinen Dörfer den geduldigen Eltern. Los niños pequeños muestran los hermosos colores de los pequeños pueblos a los pacientes padres. Vemos que ese kleinen del sujeto es ese el pequeño, es también del sujeto. Geduldigen viene a ser ese pacientes del objeto indirecto, por lo tanto dativo. Ese schönen es esos hermosos del objeto directo, del acusativo. Y por último ese kleinen en amarillo viene a ser ese pequeño del complemento de nombre, que en este caso acompaña al objeto directo. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando hay determinantes posesivos? ¿Por qué pongo aquí determinantes posesivos? Porque en alemán no tenemos esos complementos indeterminados, esos determinantes indeterminados o artículos indeterminados o suene mejor, en plural. Por eso, en lugar de eso, que no lo hay, para poner toda la declinación, he cogido otra cosa con lo que sí que va, que son los determinantes posesivos. También hay otros complementos con los que van, que se tendrá su declinación, pero en este vídeo no los vamos a ver. Entonces, para seguir con los adjetivos, vamos a seguir con el mismo orden de casos: nominativo, acusativo, dativo y genitivo, y vamos allá. En el caso del nominativo, meine, mi, en este caso se añade también en. Por ejemplo, meine geduldigen Eltern, mis pacientes padres. Vemos que se añade en. En el caso del acusativo, meine también se añade en. Por ejemplo, meine neuen Bücher, mis libros nuevos. Se añade en. A continuación, en el siguiente caso, dativo, meinen, se añade también en. Por ejemplo, meinen guten Freundinnen. En este caso por ser dativo, mis buenas amigas. Y por último, se añade en. Y por último, en el genitivo, meiner, se añade también en. Por ejemplo, meiner schönen Regale, de mis bonitas estanterías. Se añade en. Y esto hay que sabérselo, pero seguimos con la ventaja de que son siempre iguales, siempre es en. Es como en el caso de los artículos determinados. Así que en eso tenemos ventajas y no es muy difícil aprendérselo, por lo menos. Un ejemplo: meine geduldigen Eltern geben meinen guten Freundinnen meine neuen Bücher, meine schönen Regale. Mis pacientes padres dan a mis buenas amigas mis nuevos libros de mis bonitas estanterías. Este geduldigen viene a ser ese paciente del sujeto. Buenas viene a ser ese guten del objeto indirecto, del dativo. Nuevos viene a ser ese neuen, de neuen Bücher, del objeto directo. Y por último, ese schönen viene a ser ese bonitas del complemento del nombre, que en este caso también acompaña al objeto directo. Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando no hay artículo ni nada delante? Bueno, pues en este caso, empezando con el mismo orden de casos, en el caso del nominativo se añadirá al adjetivo. Por ejemplo, junge Frauen, mujeres jóvenes. Vemos que se añade solamente esa a secas. En el caso del acusativo se añade también esa rote Tomaten, tomates rojos. Se añade solamente esa letra. En el siguiente caso, el dativo se añade en. Por ejemplo, kleinen Ratten, pequeñas ratas. Ese ya lo pongo entre paréntesis porque ya veis que es el dativo y lo llevará o no dependiendo de lo que sea. Y por último se añade en, y por último el genitivo se añade er. Por ejemplo, kleine Dörfer, de pueblos pequeños.
se añade esa ER. Y esto hay que sabérselo. Es lo que hay que ir añadiendo y es gramática. Por lo tanto, en resumen, los adjetivos en plural. Cuando tiene un artículo determinado, se añadirá siempre EN, sea el caso que sea, siempre se añadirá EN. Cuando vaya con determinantes posesivos u otros complementos, que ya se irán viendo, también en plural, por supuesto, se añade también EN. Esto siempre es igual. Y la diferencia viene cuando los adjetivos no tienen nada delante, cuando van sin artículos ni nada delante. En este caso, las terminaciones son EE, en ER, siguiendo el orden de los casos que he puesto ahí arriba. Y esto hay que sabérselo, nos guste o no nos guste. Por lo menos son más fáciles que los otros cuadros, por lo menos desde mi punto de vista. Así que espero que os haya ayudado.